Un saludo, mis queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a tratar de cerrar tres temitas que se nos quedaron pendientes en nuestro encuentro del viernes. En primer lugar, lo que tiene que ver con la prórroga de la competencia. En segundo lugar, la conservación y alteración de la competencia. Y por último, lo referente a los conflictos de competencia y cómo se resuelven los mismos. Vamos a empezar con lo que tiene que ver con la prórroga. Ya habíamos hablado en clase sobre lo que significa el término prorrogar y por ende lo que significa que algo sea improrrogable, ¿cierto? Que sería el antónimo. Entonces, el artículo 16 del Código General del Proceso, cuando nos habla de la improrrogabilidad de la jurisdicción y la posibilidad de prorrogar la competencia por algunos factores, simplemente nos está hablando de una forma que tiene el legislador de flexibilizar esos criterios de fijación de competencia que hemos venido tratando en las últimas sesiones. ¿Qué es lo que quiere decir el artículo 116? Vamos a mirar. El artículo 116 nos dice, en primer lugar, que la jurisdicción, vamos a pegar un salto acá, la jurisdicción es improrrogable. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Que si, por ejemplo, por error, un juez civil del circuito empieza a conocer, sin darse cuenta, sin haber tenido en cuenta, un caso como una reparación directa contra una entidad estatal o un conflicto de carácter contractual, siendo un contrato estatal y estando involucrada una entidad estatal. Si una cosa de esa llega a ocurrir, en el momento en el que el juez se dé cuenta de su error, bien sea porque una de las partes así se lo manifiesta o bien sea porque él mismo lo nota, debe alejarse del conocimiento del proceso e inmediatamente enviarlo al juez que en efecto tiene la capacidad, la competencia y la jurisdicción para decidir sobre ese asunto. En nuestro ejemplo, el juez administrativo, por ejemplo. ¿Qué sucede si el juez hace caso omiso de esa obligación? Pues mire lo que le va a suceder. Todo lo que había hecho hasta ese momento, hasta el momento en el que cae en cuenta de su error, se considera como válido. Pero si en una actitud, digámoslo así, terca, el juez decide continuar adelante con las actuaciones e inclusive decide dictar sentencia, esa sentencia se considerará nula. No importa el momento, no importa la etapa procesal en la cual se haya presentado o haya notado el juez que no era la jurisdicción del caso, siempre debe remitirse a la jurisdicción que sea competente, so pena de que todas las actuaciones que se hagan después de esa declaración se consideren nulas. Esa es la primera parte del artículo. La segunda parte del artículo nos dice, la competencia por factores subjetivo y funcional tampoco son prorrogables, es decir, son improrrogables. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues, si, por ejemplo, un juez civil de circuito o un juez civil municipal le da trámite a un proceso en donde una de las partes resulta ser un agente diplomático, en el momento en el que le hagan saber esa situación al juez, el juez debe también retirarse del conocimiento del proceso y enviarlo a quien es competente según el Código General del Proceso, es decir, en este caso específico, a la Corte Suprema de Justicia. Y ocurre lo mismo, las actuaciones que haya alcanzado a hacer, ejemplo, admitir la demanda, realizar notificaciones, dar traslado de la demanda, etc., esas actuaciones que se hayan alcanzado a hacer se consideran válidas. Obviamente, si el juez terminó dictando sentencia y existía este error, pues nuevamente esa sentencia se considerará como nula. Pensemos en el caso del factor funcional.
y para explicar un poquitico lo del factor funcional, nos vamos a devolver unas clases a la gráfica en donde mirábamos más o menos la estructura de la jurisdicción ordinaria. Recuerden que el factor funcional es el que nos dice quién va a conocer en segunda instancia, en razón de determinado recurso, una situación específica y quién va a tomar una decisión. Es uno de los elementos quizá más importantes dentro de la garantía del debido proceso. Entonces, si se llega a cometer algún error en cuanto a la determinación de competencia por factor funcional, también el juez en cuestión debe retirarse del conocimiento del caso y enviar la actuación a quien sea competente. Pensemos en lo siguiente. Miremos el artículo 18 del Código General del Proceso. En el numeral cuarto, cuando nos está haciendo referencia a las competencias de los jueces civiles y municipales en primera instancia, nos dice que es competencia de los jueces civiles y municipales en primera instancia, numeral cuarto, procesos de sucesión de menor cuantía, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los notarios. Procesos de sucesión de menor cuantía. ¿Qué quiere decir? Que si un juez municipal, pensemos un juez municipal de Bucaramanga, emite cualquier decisión que sea susceptible del recurso de apelación, puede ser una sentencia, puede ser un auto, en medio de un proceso de sucesión, y digamos que esa apelación que en derecho le correspondería al juez de familia, porque el artículo, aquí a mí siempre se me pierden los artículos, el artículo 34 del mismo Código General del Proceso nos dice que por competencia funcional los jueces de familia deben conocer en segunda instancia los procesos de sucesión de menor cuantía. En virtud del artículo 34, es el juez de familia quien debería desatar ese recurso de apelación por competencia funcional. Pero pensemos, por ejemplo, que salió la decisión y el juez civil municipal envió la actuación al juez civil del circuito y el juez civil del circuito abocó conocimiento de la misma. En el momento en el que una de las partes o el mismo juez caiga en cuenta de que hay un error, inmediatamente el juez civil del circuito debe enviar esa actuación, es decir, ese recurso de apelación al juez de familia. ¿Por qué? Porque en virtud del artículo 34 es el juez de familia quien por competencia funcional debe decidir, en el caso de Bucaramanga, debe decidir ese recurso. Si no lo hace, ¿a qué se expone el juez civil del circuito? Pues a que la decisión que tome sea un auto, o sea, una sentencia, se considere nula. Pensemos un caso que podría ser absurdo, pero nunca se sabe. Pensemos, por ejemplo, que el Tribunal Superior del Distrito Judicial emite una sentencia de segunda instancia. Alguien presenta un recurso extraordinario de revisión, una de las partes presenta un recurso extraordinario de revisión y el mismo tribunal asume conocimiento y tramita dicho recurso. El Código General del Proceso nos dice que esos recursos de revisión, según el artículo 30, numeral segundo, esos recursos de revisión le corresponden, como la sentencia salió del tribunal, le correspondería a la Corte Suprema de Justicia. Mismo caso, en el momento en el que el juez se dé cuenta del error, debe inmediatamente enviar la actuación, para este caso, a la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que nos está tratando de decir la norma cuando nos dice que la jurisdicción y la competencia por los dos factores mencionados son improrrogables. Ahora sí vamos a ver en qué casos la norma nos flexibiliza el ejercicio, nos flexibiliza la situación de la competencia. Y es cuando el error que se cometió es por cualquiera de los otros criterios.
¿cuáles criterios nos quedan en este caso? Nos queda el factor objetivo y nos queda el factor territorial. En este caso, lo que la norma nos está diciendo es que la competencia es prorrogable. ¿Cuándo? Cuando no se reclame en tiempo. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que si el error se cometió, por ejemplo, porque se escogió mal el lugar por una indebida aplicación o interpretación del artículo 28 y ninguna de las partes presentó, por ejemplo, el juez primero no se dio cuenta, ¿cierto? Recuerden que el juez no es parte, ¿no? El juez primero no se dio cuenta al momento de admitir la demanda. Obviamente el demandante tampoco se había dado cuenta cuando presentó la demanda. Y pensemos que en el momento de contestar, el demandado tampoco se dio cuenta y no propuso la excepción previa de la que trata el numeral primero del artículo 100, que es la falta de competencia. Como todo el mundo guardó silencio y nadie cayó en cuenta del error, y el error era simplemente que se debía demandar en una ciudad y se demandó en otra, lo que dice la norma es: el juez sigue conociendo del proceso. Es decir, es como si de alguna manera se hubiese subsanado el error por el hecho de que no se hizo esa reclamación en tiempo. De ahí la importancia que tiene ejercer todos los actos de contradicción y hacer todos los ejercicios que tengan que ver con el saneamiento de todas las actuaciones procesales. Obviamente, si al juez le hacen caer en cuenta vía excepción previa o por cualquier otro mecanismo, se le hace caer en cuenta que no es el competente por el tema territorial o por el factor objetivo, pues simplemente pasa lo mismo que hablábamos en el caso anterior. Debería retirarse del conocimiento del asunto y enviarle la actuación a quien sea competente. Vamos a ver un ejemplo. Recordemos las reglas de las que trataba o de las que trata el artículo 28 del Código General del Proceso. El artículo 28 nos dice que, están determinadas las reglas que tienen que ver con la competencia territorial, ¿cierto? Pensemos que vamos a utilizar para el ejemplo la regla del numeral primero. En este caso, la regla general de competencia nos dice: salvo disposición legal contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Punto. Pensemos que quien está demandando hizo caso omiso de esta regla y no fue a demandar en el domicilio del demandado, sino que demandó en su propio domicilio, conociendo cuál era el domicilio del demandado. Pero en un proceso cualquiera, pensemos en una responsabilidad civil extracontractual. El demandante escogió su propio domicilio. Lo lógico acá sería, primero, que el juez rechazara la demanda en virtud del Código General del Proceso. El juez debería, en este caso, en virtud del artículo 90, inciso segundo, rechazar la demanda. Pero el juez no se dio cuenta. Se le notifica al demandado y el demandado, en virtud del artículo 100 del Código General del Proceso, tiene la posibilidad de proponer la excepción previa de falta de competencia. En ese caso, si no lo hace, pues simplemente queda saneada la situación, guarda silencio. En este punto, esta norma de la prórroga de la competencia la debemos ver muy conectada, no solamente con el artículo 90, que habla de las causales de admisión, inadmisión y rechazo de la demanda, sino que también la tenemos que ver en concordancia con el artículo 133 del Código General del Proceso, que nos hace referencia a las nulidades procesales.